Bien, comenzamos. Bueno, queridos hermanos, buenas noches y feliz sábado a todos. Ha sido una semana seguramente de mucho afán, pero demos gracias a Dios que estamos en este viernes de preparación y ya empezando las horas sagradas del Santo Día para dar inicio a un estudio que es muy importante entre todos los sistemas de verdades que tenemos que estudiar, como habíamos hablado el viernes pasado. La naturaleza de Adán antes de su caída en el pecado. Habíamos dicho que es muy importante estudiar al hombre en su naturaleza antes de la caída y después de la caída. Lean conmigo, por favor. En Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 99, párrafo 1, leemos: la única seguridad consiste ahora en buscar como un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. Resultarán como un ancla que sostenga al pueblo de Dios en estos tiempos peligrosos. Pero la masa de la humanidad desprecia las verdades de la palabra de Dios y prefiere escuchar las fábulas. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por tanto, les envía Dios operación de error para que crean la mentira. En el libro La Educación, página 14, párrafo 5, dice: a fin de comprender lo que abarca, necesitamos considerar tanto la naturaleza del hombre, el cambio verificado en la condición del hombre de la especie humana. Se refiere a considerar tanto la naturaleza del hombre antes de su caída como el cambio verificado después de caer en pecado. En Joya de los Testimonios, página 454, párrafo 3, leemos: los mecánicos, los abogados, los negociantes, los hombres de todos los oficios y profesiones se educan a fin de llegar a dominar su ramo. ¿Deben los que siguen a Cristo ser menos inteligentes? Y mientras profesan dedicarse a su servicio, ignorar los medios y recursos que han de emplearse. La empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal. A fin de conducir a las almas a Cristo, debe conocerse la naturaleza humana y estudiarse la mente humana. Se requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad. Continuamos leyendo. Debemos estudiar entonces la naturaleza de Adán antes y después de caer en pecado. ¿Para qué? Debemos estudiar la mente humana para considerar cómo tratar con ellos para presentarles la verdad presente. En 1 Corintios 15, 45 y 47 leemos: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. El primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hay necesidad de estudiar tanto al primer Adán como al segundo Adán. Necesitamos estudiar a ambos a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Solo así será un ancla. Caso contrario, seremos arrastrados por todo viento de doctrina. ¿Cuáles son los requerimientos de la ley de Dios? Habíamos visto en el tema de la ley acerca de los requerimientos de la ley de Dios en su amplitud. Y leemos en el Deseado de todas las gentes, página 710, última parte. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto. Y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios.
Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieren recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Y más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios, edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo, y Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En el libro Fe y Obras, página 100, última parte, dice: pero lo más bondadoso que se puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de Dios. En la matutina, a fin de conocerle, en la página 300, párrafo 1, leemos: la cuestión de mayor interés para cada uno debería ser: ¿estoy cumpliendo los requerimientos de Dios? Esa ley es santa, justa y buena, y Dios quiere que comparemos diariamente nuestras acciones con ella, que es su gran norma de justicia. Únicamente mediante un severo examen de nosotros mismos a la ley de la palabra de Dios podemos descubrir nuestras desviaciones de su santa regla de bien. Así que volvemos a ratificar que al estudiar la naturaleza de Adán antes de pecar e incluso después de pecar, debemos hacerlo a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. ¿Y cuáles son esos requerimientos? Tomen sus Biblias y acompáñenme, vamos a leer. Requerimientos de la ley de Dios. La primera es obediencia perfecta. Y leemos en Romanos capítulo 2 y verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Primer requerimiento, obediencia perfecta. Segundo, carácter perfecto como del Padre. Mateo 5:48. Leemos en Mateo 5:48 lo siguiente: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tercer requerimientos, sin mancha de pecado o naturaleza santa. Primera de Pedro 1, 15, 16. Primera de Pedro 1, 15, 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Cuarto requerimiento, Levíticos 18:5. Lean conmigo, agarren sus Biblias, por favor, y busquen. Levíticos 18:5. Dice: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová, vida justa, y justo es el que obedece la ley. En Patriarcas y Profetas, página 22, párrafo 4, dice: Dios puso al hombre bajo una ley como una condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Ahora vamos a estudiar a Adán antes de pecar a la luz de los requerimientos de la ley de Dios. Veamos a la luz del primer requerimiento, obediencia perfecta y perpetua. Para que el hombre Adán cumpla este requerimiento, necesitaba tener conocimiento de la ley de Dios, en primer lugar. En Patriarcas y Profetas, página 378, párrafo 1, leemos: cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos, sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Si Dios no le hubiera dado a conocer su ley, Adán no hubiera sabido qué es pecado. A más de tener la ley escrita en su corazón,
El hombre Adán tenía que tener capacidad para amar. Romanos 13:10. El cumplimiento de la ley es el amor. Tenía que tener capacidad para amar y fe para creer en Dios. Patriarcas y Profetas, página 30, párrafo 0, en la parte media dice: el árbol del conocimiento que estaba cerca del árbol de la vida, en el centro del huerto, había de probar la obediencia, la fe y el amor de nuestros primeros padres. Así que Dios les dotó de estos dones para obedecer su ley, a la fe y el amor. Segundo requerimiento, carácter perfecto. Dios dijo, en Génesis 1, 26, 27 leemos: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios requiere de un carácter perfecto, está hablando de dos aspectos: justicia y misericordia. El hombre fue creado con un carácter semejante al de su creador. Patriarcas y Profetas 25:3 nos dice: el hombre debía llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Dios en su carácter es justo y misericordioso al mismo tiempo, y creó a Adán y Eva conforme a su semejanza, justo y misericordioso en su carácter. Tercer requerimiento, naturaleza santa. Patriarcas y Profetas, página 45, párrafo 0. Dios creó al hombre a su semejanza, libre de pecado. Dios es santo y creó un ser santo, libre de la mancha del pecado. Y como tenía la ley escrita en su mente y corazón, tenía un carácter semejante al de Cristo y una naturaleza libre de la mancha de pecado. Así que tenía una vida justa. Y el cuarto requerimiento es una vida justa. En Patriarcas y Profetas, página 26, párrafo 0, leemos: sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es la posición legal de Adán frente a los requerimientos de la ley de Dios? Es importante entender que Adán tenía todos estos requerimientos en sí mismo, y frente a la ley, su posición legal era, número 1, aceptado en sí mismo, porque tenía todo lo que la ley demandaba. La ley no hallaba nada que condenar en el hombre Adán, ni en actos, pensamientos, intenciones o estado de ser, porque él fue creado semejante a Dios. Número 2, no estaba bajo condenación. Número 3, tenía libre acceso a Dios, hablaba con su Creador cara a cara. No necesitaba mediador para comunicarse con Dios. Para que el hombre Adán se mantenga en este estado, tenía que cumplir con una condición: obediencia perfecta y perpetua. Lo leemos en Génesis 2, 16, 17, cuando Dios les dijo: de todo árbol pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerán, porque si no, morirán. Este hombre, así como salió de las manos de Dios, tenía capacidad para cumplir todas las órdenes de Dios o leyes. En Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 3, leemos: el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre, Hebreos 1:3. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. En el mismo libro, Patriarcas y Profetas, página 30, párrafo 2, leemos: Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna.
Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Creo que cada vez se repite que la condición para que el hombre sea feliz y viva eternamente era la obediencia a la ley de Dios perfecta y perpetuamente. ¿Cuáles fueron los propósitos de Dios al crear al hombre? En Génesis 1, 26, 27, 2, 22, 23, leemos cómo Dios creó al hombre. Sabemos que lo hizo del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El primer propósito también era repoblar el cielo. En el libro Comentario Bíblico 7a, página 14, columna 1 y párrafo 5 leemos: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. En el libro Historia de la Redención, página 19, párrafo 2, leemos: el padre consultó con el hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara la tierra. Lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se lo pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba a la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Tendría el favor de Dios, podía conversar con ellos y estos con él. Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Así que vemos uno de los propósitos de Dios al crear al hombre fue repoblar el cielo con la familia humana. Número 2, era otro propósito que Dios tenía al crear al hombre, era promover la gloria de Dios. En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 454, párrafo 3, leemos: los mecánicos, los abogados, los negociantes, los hombres de todos los oficios y profesiones se educan a fin de llegar a dominar su ramo. ¿Deben los que siguen a Cristo ser menos inteligentes y mientras profesan dedicarse a su servicio, ignorar los medios y recursos que han de emplearse? La empresa de ganar la vida eterna es superior a toda consideración terrenal. A fin de conducir a las almas a Cristo, debe conocerse la naturaleza humana y estudiarse la mente humana. Se requiere mucha reflexión cuidadosa y ferviente oración para saber cómo acercarse a los hombres y las mujeres a fin de presentarles el gran tema de la verdad. En el libro, en la devoción matutina, Recibiréis Poder, del 17 de mayo, leemos: el gran propósito de la educación es capacitarnos para utilizar las facultades que Dios nos ha concedido, a fin de que podamos representar como corresponde la religión de la Biblia y para promover la gloria de Dios. Otro de los propósitos de Dios al crear al hombre es que sea administrador. Génesis 1:28. En Patriarcas y Profetas, página 23, párrafo 2, leemos: a los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Dios dio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciera su cuerpo y desarrollara sus facultades. En la actividad mental y física, Adán encontró uno de los placeres más elevados de su santa existencia. Cuando, como resultado de su desobediencia, fue expulsado de su bello hogar, y cuando para ganarse el pan de cada día fue forzado a luchar con una tierra obstinada, ese mismo trabajo, aunque muy distinto de su agradable ocupación en el huerto, le sirvió de salvaguardia contra la tentación y como fuente de felicidad. Adán era el rey de este planeta. Dios creó al hombre Adán con el propósito de que sea el rey de este planeta. Por eso dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoree en los peces de la mar, en las bestias. Y creó Dios al hombre y le dijo, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. El gobierno de esta tierra fue colocado por Dios sobre los hombros de Adán. El apóstol Pablo, al hablar de Adán, antes de la caída, dice, le coronaste de gloria y honra, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Hebreos 2, 7 y 8. La maravillosa gracia, Adán como rey en el Edén, fue coronado rey en el Edén y se le dio un reino o dominio sobre toda cosa viviente que Dios había creado. El Señor le hizo el soberano de todas las obras de las manos de Dios. Pero el gobierno de Adán no era un dominio independiente. La tierra es de Dios y Él ha confiado todas las cosas a su hijo, Adán. Había de reinar sujeto a Cristo. El dueño legítimo es Cristo. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. Si bien es cierto que el gobierno de este planeta Tierra fue puesto sobre los hombros de Adán, él no iba a gobernar este planeta Tierra con leyes que Adán iba a dictar, pues la ley ya existía y estaba en vigencia antes que Adán haya sido creado. Y Dios, que es el verdadero legislador, como dice su palabra, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Isaías 33, 22, el legislador le dio a conocer a Adán las leyes con las cuales iba a gobernar este mundo. Y al aceptar las leyes que Dios le dio a conocer, entró en un pacto con su creador y asimismo aceptó gobernar este mundo sujeto al gobierno divino. En Patriarcas y Profetas, páginas 52, 25, párrafo 2, leemos: Adán fue colocado como representante de Dios sobre las órdenes de los seres inferiores. Estos no pueden comprender ni reconocer la soberanía de Dios. Sin embargo, fueron creados con capacidad de amar y de servir al hombre. El salmista dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de tus pies, ovejas, bueyes, bestias del campo, las aves de los cielos, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Salmos 8, 6 al 8. Y para mantener su dominio, Adán debía ser fiel y obediente al Creador. Patriarcas y Profetas, página 32, párrafo 1, leemos: mientras permaneciesen leales a Dios, Adán y su compañera iban a ser los señores de la tierra. Recibieron un reino o dominio ilimitado sobre toda criatura viviente. El león y la oveja triscaban pacíficamente a su alrededor o se echaban junto a sus pies. Mientras Adán permaneció leal a Dios, toda la naturaleza se mantuvo bajo su señorío. Y para que Adán siga siendo rey sobre todo lo que Dios había creado y puesto bajo su dominio y mantenga el reino o dominio, él tenía que cumplir una condición: obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Patriarcas y Profetas, página 30, párrafo 2, leemos: Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter, sin inclinación hacia lo malo, le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Adán, hijo de Dios. En Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 1, dice: la genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelado, no hace remontar a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era hijo de Dios, pues así leemos en Lucas 3:38, Adán, hijo de Dios, en la genealogía. Por lo tanto, Adán era hijo de Dios, creado a semejanza de su Hacedor, y Dios es el gran creador, que era su padre. Ni una sombra se interponía entre su creador y Adán y Eva. Conocían a Dios como a su Padre benéfico y en todo conformaban su voluntad con la de Dios. El carácter de Dios se reflejaba en el de Adán.
Adán, como hijo de Dios, estuvo rodeado con todo lo que podía desear su corazón. Su padre había atendido cada necesidad suya, le había preparado un lugar especial y le había dado todo lo que era bueno para comer y agradable a la vista. Para que Adán siga siendo hijo de Dios, debía cumplir con la condición de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Adán como súbdito del gobierno de Dios. Dios tiene una ley con la que gobiernan los habitantes del cielo y la tierra. Y esta ley se encuentra en el libro de Éxodo 20, capítulo 20, 1 al 17. Y esta ley se caracteriza por ser inmutable, eterna, inalterable e infinita. Como dice el salmista, tu justicia, ley, es justicia eterna y tu ley, la verdad. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119, 142, 89. Y el gran creador puso al hombre que había creado bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. En Patriarcas y Profetas, página 30, párrafo 1, dice: Dios puso al hombre bajo una ley como condición indispensable para su propia existencia. Era súbdito del gobierno divino y no puede existir gobierno sin ley. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso, el hombre hubiese sido un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Semejante procedimiento habría sido contrario al plan que Dios seguía en su relación con los habitantes de los otros mundos. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Para que Adán se mantenga como súbdito del gobierno divino, él tenía que cumplir con la condición de obedecer el mandato del Señor perfecta y perpetuamente. Recordemos todas estas características de Adán antes de caer en el pecado. También Adán era un ser moral libre. La maravillosa gracia, es un libro, una devoción matutina, dice: a nuestros primeros padres, Dios les hizo seres morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dio plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Podrían obedecer y vivir, o desobedecer y perecer. Y Jehová Dios, como a seres morales libres, les mandó: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adán y Eva, como seres morales libres e inteligentes, tenían que escoger entre creer y obedecer la palabra de Dios y vivir eternamente, o creer la mentira del tentador y desobedecer a Dios, pecar y morir eternamente. La palabra de Dios para Adán y Eva fue: el día que él comieres, ciertamente morirás. En la devoción matutina, en el libro Hijos e hijas de Dios, en el capítulo nos manifiesta su amor, leemos: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Esto es interesante porque Adán y Eva, cuando fueron creados, tenían todos los dones sobrenaturales y del Espíritu Santo. Y hemos visto que había dos dones con los cuales se les capacitó, que eran la fe y el amor. Y dice aquí que Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor. Y naturalmente, Adán y Eva tenían este don del amor, por lo tanto, y su ley, la ley de Dios estaba escrita en sus corazones, dice, y por tanto ellos obedecían con amor, por amor a Dios, esa preciosa ley. No habría placer en una obediencia forzada.
y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Así que vemos que Adán y Eva no fueron entes creados sin libre albedrío, al contrario, fueron personas creadas con la libertad de escoger obedecer o desobedecer. Leemos, para que Adán y Eva obedezcan voluntariamente a Dios, Él satisfizo todas las necesidades que podían tener. Les rodeó con todo lo que el corazón de ellos pudieran desear. Les demostró su amor preparándoles un hogar especial para ellos. Les había dado todo lo que era bueno para comer y agradable a la vista y en abundancia. Les presentó los atractivos más fuertes para que ellos escojan obedecer libre y voluntariamente a Dios. Porque ante Dios solo es aceptable la obediencia voluntaria. Mas la obediencia forzada no es obediencia ante Dios. Y para que Adán se conserve como un ser moral libre, él tenía que cumplir la condición de no comer nunca del árbol del conocimiento del bien y del mal, y al no comer demostraría su obediencia. Adán como padre y representante de la raza humana. Adán fue creado por Dios para ser padre y representante de toda la familia humana. Él era la cabeza principal de toda la humanidad. Y a ese primer representante Dios le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y el apóstol Pablo, al hablar de Adán como el primer representante de la raza humana, nos dice, pues, si por la transgresión de uno, Adán, solo reinó la muerte, así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación. Romanos 5, 17 y 18. Toda la raza humana que puebla este planeta Tierra ha venido a la existencia a partir de la primera pareja que Dios creó en este planeta Tierra, Adán y Eva, porque Dios los puso como padres y representantes de la familia humana. En Hechos 17, 26 leemos, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre la faz de la tierra. Pero el ser humano, ustedes saben cómo después del pecado y con una naturaleza caída, ha puesto fronteras mentales y fronteras físicas, y todas las razas son tan diversas en este planeta. Nos parece que todos son distintos. Al final, miren, al final todos venimos de la misma pareja, Adán y Eva. Aquí el Señor dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten esta tierra. Así que todos venimos de estos dos primeros padres, Adán y Eva. Adán, templo del Espíritu Santo. En la palabra de Dios, al hablar de la creación del hombre, dice, para la gloria mía los crié, los formé y los hice. Isaías 43, 7. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios para ser templo o morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, al morar en Adán, le otorgó los frutos mencionados en Gálatas 5, 22 y 23. El amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Adán debía hacer uso de esos frutos para que Dios sea glorificado. Esos frutos permanecerían bajo la condición de vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Ahora, ¿cómo era el hogar de Adán? Dice, el hogar edénico de nuestros primeros padres fue preparado para ellos por Dios mismo. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Y cuando hubo provisto de todo lo que el hombre pudiera desear, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y una vez que el hombre fue creado, Dios puso allí a Adán, al hombre que había formado. Y así Dios le manifestó su gran amor al plantar un huerto para que fuese su morada. El Creador escogió para nuestros primeros padres el ambiente más adecuado para su salud y felicidad. No les puso en un palacio, ni los rodeó de adornos y lujos artificiales que tanto hoy se afanan por conseguir. Les colocó en íntimo contacto con la naturaleza y en estrecha comunión con los santos celestiales. En Patriarcas y Profetas, página 27, párrafo 2, leemos: en el huerto que Dios preparó como morada de sus hijos, hermosos arbustos y delicadas flores halagaban la vista a cada paso. Había árboles de toda clase,
muchos de ellos cargados de fragantes y deliciosas frutas. El Edén florecía en la tierra. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraban el hermoso huerto de Edén. Todo era perfecto. Para que Adán y Eva permanezcan en su hogar edénico, tenían que obedecer la única prohibición que Dios le había dado: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Cumpliendo con esa condición, ellos hubiesen continuado viviendo en el Edén. Ahora, el Edén era una escuela para Adán y Eva. En el principio, Dios instituyó un sistema de educación que debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Y Dios estableció una escuela modelo en el Edén. En el libro La Educación leemos: el huerto del Edén era el aula, la naturaleza el libro de texto, el creador mismo era el maestro, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, Mateo 23:8, los padres de la familia humana, los alumnos. ¿Cuál era el propósito de la educación? Todo verdadero conocimiento y desarrollo tiene su origen en el conocimiento de Dios. Puesto que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero, el principal objeto de la educación es dirigir nuestra mente a la revelación que Dios hace de sí mismo. Adán y Eva recibieron conocimiento de Dios. Número 1, para comunicarse directamente con Dios. Número 2, aprendieron del Hacedor por medio de sus obras. En la matutina Reflejemos a Jesús del 21 de mayo leemos: todas las cosas creadas en su perfección original eran una expresión del pensamiento de Dios. Para Adán y Eva la naturaleza rebosaba de sabiduría divina. El otro propósito de la educación es como Dios había creado al ser humano a su imagen y que le había dotado de una facultad semejante a la del Creador. La individualidad, facultad mental de pensar y hacer. Dios quería que esta facultad se desarrolle. Y la obra de verdadera educación consiste en desarrollar estas facultades, en educar a los jóvenes para que sean pensadores, no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que les han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdadera, de los vastos campos abiertos a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes verdades del deber y del destino y la mente se expandirá y robustecerá. En el libro La Educación leemos: la obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes para que sean pensadores y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes deben ser dirigidos a las fuentes de la verdad, a los vastos campos abiertos, a la investigación en la naturaleza y en la revelación. Contemplen las grandes realidades del deber y del destino y la mente se expandirá y robustecerá. En vez de jóvenes educados pero débiles, las instituciones del saber debieran producir hombres fuertes para pensar y obrar, hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias, hombres que posean amplitud de mente, claridad de pensamiento y valor para defender sus convicciones. Semejante educación continuamos leyendo en el libro, semejante educación provee algo más que una disciplina mental, provee algo más que una preparación física, fortalece el carácter de modo que no se sacrifiquen la verdad y la justicia al deseo egoísta, a la ambición mundana. Fortalece la mente contra el mal, en vez de que una pasión dominante llegue a ser un poder destructor, se amoldan cada motivo y deseo a los grandes principios de la justicia. Al espaciarse en la perfección del carácter de Dios, la mente se renueva y el alma vuelve a crearse a su imagen. Ahora, ¿cuál era el aula de estudio? Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese hogar, en medio de las hermosas escenas de la naturaleza que no había sido tocada por el pecado, habían de recibir nuestros primeros padres su instrucción. ¿Cuál era el libro de texto? En el libro de la Educación leemos: la naturaleza era su libro de texto.
En el jardín del Edén, la existencia de Dios estaba demostrada en los objetos de la naturaleza. Se veían claramente las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, siendo entendida por las cosas que eran hechas. En el libro La Educación también leemos el libro de la naturaleza. Al desplegar ante ellos sus lecciones vivas, les proporcionaba una fuente inagotable de instrucción y deleite. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas, las flores y árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol, y aprendía de ellos los secretos de su vida, la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables con sus movimientos prefijados, eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. ¿Quiénes eran los alumnos? En el mismo libro, La Educación, dice: creados para ser la imagen y gloria de Dios, Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. De formas graciosas y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban los colores de la salud, la luz del gozo y la esperanza, eran en su aspecto exterior la imagen de su Hacedor. Esta semejanza no se manifestaba solamente en su naturaleza física. Todas las facultades de la mente y del alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una condición un poco menor que los ángeles, a fin de que no discernieran solamente las maravillas del universo visible, sino que comprendiesen las obligaciones y responsabilidades morales. ¿Cuál era la alimentación de Adán y Eva? El Creador en el huerto de Edén hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y asimismo dijo: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:11. En el libro Historia de la Redención, en el capítulo de la creación, leemos: el Señor plantó árboles de todas clases en ese jardín para brindar utilidad y dar belleza. Algunos estaban cargados de exuberantes frutos de suave fragancia, hermosos a la vista y sabrosos al paladar, destinados por Dios para dar alimento a la santa pareja. Había hermosas vides que crecían erguidas, cargadas con el peso de sus frutos. Estos eran muy grandes y de diversos colores, algunos casi negro, otros púrpura, rojo, rosa y verde claro. A los hermosos y exuberantes frutos que colgaban de los sarmientos de la vid les llamó uvas. Todas esas frutas de los árboles deliciosos a la vista eran para el sustento físico. Y el que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. He aquí, dijo, que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y añadió: de todo árbol del huerto podrás comer. Así que la alimentación mayormente de Adán y Eva eran de una reacción alcalina, muy poco ácido, porque algunos frutos, como las oleaginosas que conocemos nosotros, de las cuales se extrae el aceite, tienen poca reacción ácida. Mayormente la dieta de Adán y Eva era de reacción alcalina. Y pueden imaginarse que los estudios anteriores al diluvio demuestran incluso que el aire tenía una oxigenación excelente. Así que pueden imaginarse cómo era este huerto y cómo era la alimentación de nuestros primeros padres. En Consejos sobre el régimen alimenticio leemos: los cereales,
Las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituían el alimento escogido para nuestros padres, para nuestros primeros padres por el Creador. Estos alimentos comunicaban una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual. Al señalar el alimento para el hombre en el Edén, el Señor demostró cuál era y es el mejor alimento, régimen alimenticio, para que el hombre viva sano, fuerte y robusto. También Dios le dio al hombre el derecho de tener libre acceso al árbol de la vida, cuyo fruto sirve para perpetuar la vida. Pero para que Adán tenga ese libre acceso al árbol de la vida, debía cumplir con una condición: obediencia perfecta y perpetua a la ley del Señor. Cumpliendo con esa condición, Adán hubiese conservado ese derecho que Dios le había otorgado. ¿Cuál era el trabajo de Adán? Dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. A los moradores del Edén se les encomendó el cuidado del huerto para que lo labraran y lo guardasen. Su ocupación no era cansadora, sino agradable y vigorizadora. Cada día con Dios, Dios vio el trabajo como una bendición con que el hombre ocupara su mente, fortaleciendo su cuerpo y desarrollar sus facultades. Aunque Adán y Eva poseían en abundancia todo lo que el dueño del universo les podría proporcionar, no debían estar ociosos. Se les había asignado como bendición una ocupación útil. En el libro Hogar Cristiano leemos: el Creador sabía que Adán no podía ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto lo deleitaba, pero eso no bastaba. Debía tener un trabajo que diera ejercicio a los admirables órganos de su cuerpo. Si la dicha hubiese consistido en estarse sin hacer nada, el hombre sabía que le convenía al hombre para ser feliz y tan pronto como lo creó, le asignó su trabajo. La promesa de la gloria futura y el decreto de que el hombre debe trabajar para obtener su pan cotidiano proviene del mismo trono. En el plan del Creador no cabía la práctica de la indolencia que estanca al hombre. El verdadero regocijo de la vida lo encuentran tan solo los hombres y mujeres que trabajan. Para que el trabajo de Adán continúe siendo vigorizador y sin producir agotamiento ni cansancio, el trabajo fortalece su cuerpo y siga contribuyendo al desarrollo de sus facultades. Adán tenía que cumplir con la condición de obedecer el mandato del Señor en forma perfecta y perpetua a la ley de Dios. ¿Cuál era el día de descanso para Adán? El trabajo que Dios le asignó a Adán y Eva debían realizarse durante 6 días de la semana. Pero el séptimo día el hombre debía cesar de sus actividades y entrar en un descanso. Así como el gran Jehová había puesto los fundamentos de la tierra, había vestido a todo el mundo con un manto de belleza y había creado todas las maravillas de la tierra y del mar, la gran obra de la creación fue realizada en 6 días. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor, y el descanso, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este día, para que mientras contemplara los cielos y la tierra pudiera reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios, y para que mientras mirara las evidencias de la sabiduría y bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Al bendecir el séptimo día en el Edén, Dios estableció un recordativo de su obra creadora. En el libro La fe por la cual vivo, dice: el sábado fue confiado y entregado a Adán, padre y representante de la familia humana. Su obediencia había de ser un acto de agradecido reconocimiento de parte de todos los que habitasen la tierra de que Dios era su creador y legítimo soberano,
de que ellos eran la obra de sus manos y súbditos de su autoridad. Qué hermoso ejemplo. Cuando entramos a las horas sagradas el día viernes, debiera ser un acto de gratitud y reconocimiento de parte nuestra hacia Dios, que es nuestro creador, legítimo, soberano, que nos da en su gran misericordia las cosas que necesitamos para vivir. De esta manera, la institución del sábado era enteramente conmemorativo y fue ordenada para toda la humanidad. No había nada en ella que fuese oscuro o que limitase su observancia a un solo pueblo. La santificación del sábado no fue ordenada para un tiempo, sino para siempre. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso, antes de que pecaran. No necesitaba dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios. Se necesitaba dejar a un lado propios intereses y actividades durante un día de cada 7 para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Por eso Cristo dijo al hablar del sábado, así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Mateo 2:27. El hombre necesitaba y necesita del sábado para que recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador, como dice el salmista. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. Salmo 104:24. Dios quiere que el sábado dirija la mente de los hombres hacia la contemplación de las obras que Él creó. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de tus manos. El sábado, como recordatorio del poder creador de Dios, le señala a Él como hacedor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, es un testimonio perpetuo de su existencia y un recuerdo de su grandeza, su sabiduría y su amor. ¿Cómo era la vestimenta de Adán? Recordemos cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de haber estado con el Señor 40 días y 40 noches. El relato bíblico dice lo siguiente: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Vemos que el rostro de Moisés estaba resplandeciente por un halo de luz y que Moisés no lo sabía. Así también cuando Adán salió de las manos del Creador, como vestimenta, el Creador no les dio vestiduras artificiales, sino que les rodeó de una envoltura de luz y gloria. Y Adán y Eva resplandecían como el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Ese halo de luz era la vestimenta de inocencia celestial que el Creador les había dado. Y mientras Adán y Eva vivieron obedeciendo a Dios, ese atavío de luz continuo, revistiéndolos y alumbraba a todo aquello que se acercaba. Cuando leemos en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, esa desnudez que es mencionada en este texto se refiere a que Adán y Eva no llevaban vestiduras artificiales como los lleva puesta actualmente toda la humanidad, pues Adán y su mujer no necesitaban de tales vestimentas, pues el Creador les había rodeado de un atavío que no se gasta ni se envejece. Y para que Adán y Eva no pierdan esas vestiduras, ellos tenían que cumplir la condición de obedecer perfecta y perpetuamente a la ley de Dios. Dios creó una compañera para Adán. Recordemos esa creación muy interesante cuando hizo dormir a Adán y sacó una costilla y de ella hizo una mujer, Eva. En Patriarcas y Profetas
página 26, párrafo 2, dice, después de la creación de Adán, toda criatura viviente fue traída ante su presencia para recibir nombre. Vio que a cada uno se le había dado una compañera, pero entre todos ellos no había ayuda idónea para él. Entre todas las criaturas que Dios había creado en la tierra, no había ninguna igual al hombre. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre Adán, al ver a la mujer, dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2, 21 al 23. El hombre no fue creado para que viviese en la soledad. Había de tener una naturaleza sociable. Sin compañía, las bellas escenas y las encantadoras ocupaciones del Edén no hubieran podido proporcionarle perfecta felicidad. Aún la comunión con los ángeles no hubiese podido satisfacer su deseo de simpatía y compañía. En Patriarcas y Profetas, página 26, párrafo 3, leemos. No existía nadie de la misma naturaleza y forma a quien amar y de quien ser amado. Dios mismo dio a Adán una compañera, le proveyó de una ayuda idónea para él, alguien que realmente le correspondía, una persona digna y apropiada para ser su compañera y que podría ser una sola cosa con él en amor y simpatía. Eva fue creada de una costilla del costado de Adán. Este hecho significa que ella no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada, ni hollada bajo sus plantas como ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual, para ser amada y protegida por él. Siendo parte del hombre, hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo, y quedaba en evidencia la unión íntima y afectuosa que debía existir en esa relación. Así que Dios efectuó la primera boda. Patriarcas y Profetas, página 27, párrafo 1, dice, Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. En el Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera, entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad, el matrimonio y el sábado. Al unir en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne, Dios como el gran legislador dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Escuchen bien, lo que el mismo Padre Eterno había considerado bueno era la ley de la más elevada bendición y progreso para los hombres. Dios celebró la primera boda de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso es en todos el matrimonio. Dios como Padre de Adán y Eva unió las manos de la santa pareja y les dio su bendición. Y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Así el Señor les estaba dando un deber de lo que Adán y Eva debían hacer cuando sus hijos quieran unirse por el voto matrimonial. Adán y Eva en su condición de padres debían unir las manos de sus hijos y darles la bendición matrimonial. Este sagrado deber debe continuar cumpliendo los padres de familia de generación en generación hasta el fin del tiempo. Interesante. Así que, ¿quién debe dar la bendición a la pareja que se casa? Los padres. Ellos son los que dan la bendición, unen sus manos y oran tanto los padres de la esposa como los padres del esposo. Y dice que esto no ha cambiado, está vigente. Ellos son los que deben dar la bendición matrimonial. Y este sagrado deber debe continuar
cumpliendo los padres de familia de generación en generación hasta el fin del tiempo. El matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza y satisface las necesidades sociales del hombre de su naturaleza física, intelectual y moral. En el principio, el que creó al hombre y comprende y conoce sus necesidades, formó de la costilla que había tomado del hombre una sola mujer, Eva. Y para la mujer, Dios había creado un solo varón, Adán. De manera que cuando el gran legislador instituyó la ley del matrimonio, en esa ley que dictó, estableció que el hombre debe tener par siempre una sola mujer o esposa. Y la mujer debe tener un solo varón o esposo, que el matrimonio es indisoluble. De manera que el voto matrimonial liga los destinos de dos personas, hombre y mujer, con vínculos que solo la muerte puede cortar. La relación social con el Creador y su prójimo de Adán y Eva. Mientras Adán y Eva se mantuvieron obedientes e inocentes, habían gozado de abierta comunión con Dios, su Hacedor no había nada que impida la relación que el hombre tenía con el Creador, que era cara a cara. El hombre no necesitaba de un mediador para comunicarse con el Creador, y así lo leemos en Génesis 1, 28 y 29. Les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, os serán para comer. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieres ciertamente morirás. En estos textos bíblicos es el Creador el que está hablando directamente con la pareja, y que no existe un mediador entre Dios y el hombre, porque el hombre en sí mismo era perfecto, puro, sin mancha de pecado. Y por tener esta condición, el hombre podía estar de pie ante Dios y no ser consumido por la gloria de Dios, y hablar cara a cara con el Señor. El hombre, en su estado de inocencia, daba alegremente la bienvenida a su Creador y estaba en perfecta armonía con el Señor y gozaba de la amistad de su Creador. Era un ser sociable. ¿Y quién era el prójimo de Adán en el Edén? El Creador hizo caer sueño profundo sobre Adán y tomó una costilla y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre, al ver a la mujer que el Creador hizo para él, agradecido dijo: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Entonces Eva era el prójimo de Adán, y Adán era el prójimo de Eva. Y mientras ambos vivieron obedeciendo perfectamente la ley del Creador, la relación que existía entre Adán y Eva era de paz, armonía, comprensión mutuas. La santa pareja vivía muy dichosa en el Edén y estaban encantados de su hogar edénico. En la historia de la redención leemos: unían sus voces en armoniosos cantos de amor y alabanza y adoración al Padre y a su amado Hijo. Para que entre Adán y Eva se mantenga la armonía, la paz, la comprensión, ambos debían cumplir con la condición de obediencia perfecta y perpetua a la ley del Creador. También le dotó de dones espirituales. Dios creó al hombre conforme a su semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al hombre, corona de la creación, Dios le otorgó dos clases de dones naturales o facultades, y número 2, dones sobrenaturales o espirituales. Veamos los dones naturales o facultades naturales. Tienen la característica de ser inherentes o propios del hombre, y aunque son propias del hombre, le fueron dadas por el Creador. Así como dice su palabra: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, verso 3. Y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Estas facultades o dones naturales son facultades mentales, facultades de la voluntad, facultad física, facultad del habla, facultad de comer y facultad moral. Veamos facultades mentales.
Las Escrituras, al hablar de la infinita sabiduría de Dios, nos dice, su entendimiento no hay quien lo alcance, y su entendimiento es infinito. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. También está escrito que Él es el que da la sabiduría. Sea bendito el nombre de Dios, porque Él da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios les dio inteligencia y conocimiento. Y el que es rico en sabiduría dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y al crear al hombre le dio facultades mentales poderosas, semejantes a las de su creador. Y estas facultades mentales son, número 1, inteligencia. Número 2, memoria. Número 3, la facultad de pensar. Número 4, la facultad de comprender. Y número 5, la razón. Dios creó al hombre el 6º día de la creación y le bendijo con una inteligencia que no dio a ninguna otra criatura. Fue dotado de un poder intelectual un poco menor que los ángeles y asimismo de una poderosa memoria. Y una evidencia de esto lo encontramos en el relato bíblico de la creación. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que llamó a Adán a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Podemos imaginarnos tremenda memoria poderosa, que puso nombre a todos los animales y todas las cosas que nosotros vemos en la creación y que son su nombre hasta el día de hoy. Y no les puso al azar, hizo un estudio, ¿no es cierto? Un estudio profundo, según su género, según su raza, según su especie. Y ya podemos imaginarnos a ese hombre inteligente, con un poder, con unas facultades mentales poderosas, estudiando la creación de Dios, poniendo nombre a todo. Así que Dios le dotó con unas facultades poderosas mentales. Por lo tanto, en el Camino a Cristo, página 15, párrafo 1, leemos, el hombre fue dotado originalmente de facultades nobles y de una mente bien equilibrada. Sus pensamientos eran puros y sus designios santos. Fue dotado de un gran vigor mental y físico. Disponía de una memoria poderosa que le permitía comprender lo que se le comunicaba para transmitirlo con toda precisión a sus descendientes. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva fueron dotados de dones mentales y espirituales superiores, a fin de que no discernieran solamente las maravillas del universo visible, sino que comprendieran las obligaciones y responsabilidades morales. Las facultades mentales tienen un centro de acción que es en el cerebro, y estas facultades tienen dos áreas. Número 1, área espiritual. Número 2, área material. Número 1, facultad mental o área espiritual. La mente de Adán en el área espiritual era capaz de comprender las cosas divinas antes de la caída. Ni una nube descansaba sobre la mente de nuestros primeros padres, que oscureciera su clara percepción del carácter de Dios. Estaban perfectamente conformes a la voluntad de Dios. Adán comprendía que Dios tiene un carácter perfecto. Y esto quiere decir que Dios es al mismo tiempo justo y misericordioso. Clemente es Jehová, justo, su misericordia es, sí, misericordioso es nuestro Dios. Comprendía que Dios es omnipotente. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Salmo 147. Que Dios es omnipresente. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Salmo 139, 1 al 6. Comprendía que Dios es omnisapiente y su entendimiento es infinito. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Isaías 40, 28. Que Dios es eterno. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Isaías 40, 28.
Comprendía que Dios es creador. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, dice el Señor. Comprendía que Adán era un ser creado por el Creador. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Salmo 103. Dios le dio facultades mentales a Adán y Eva para que comprendan los requerimientos de su ley y los derechos que la ley de Dios tenía sobre ellos y los deberes que ellos tenían para con el Creador y su prójimo. Por eso el Hacedor les dio a conocer su ley y también escribió sus leyes en la mente y corazón de ellos. Mientras Adán y Eva se mantuvieron leales y obedientes a Dios, la ley de Dios permanecía grabada en la mente y corazón de la primera pareja. Las facultades mentales del hombre eran susceptibles de desarrollo. No era que Dios los creó con una capacidad mental y allí tenían que quedar. No, dice que eran susceptibles de desarrollo. Su capacidad intelectual y su vigor debían de aumentar continuamente a medida que iban adquiriendo muchos tesoros del conocimiento. Las fuentes de conocimiento a los cuales tenía acceso Adán en primer lugar es que Dios es la fuente de todo conocimiento verdadero y luego las obras que Dios había creado. Facultades mentales en el área material. Las facultades mentales de Adán en el área material eran poderosas, pues el sexto día de la creación, Dios trajo delante de Adán todos los seres inferiores que había creado para que Adán haga uso de sus facultades mentales, y él usó de sus facultades y puso nombre a todas las bestias de la tierra y ave de los cielos. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas hasta el diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. Dios le había dotado de una poderosa memoria que no necesitaba ningún libro o anales escritos para transmitir el conocimiento que Dios le había dado. Tanto es que pudo instruir personalmente hasta la 9ª generación de una manera precisa para que Adán mantenga sus facultades mentales en estado de perfección. Tenía que cumplir con la condición de obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 341, párrafo 2, dice: antes de la caída, ni una nube descansaba sobre la mente de nuestros primeros padres, que oscureciera su clara percepción del carácter de Dios. Estaban perfectamente conformes con la voluntad de Dios. Cuando dice que no había ni una nube que descansaba sobre la mente de nuestros primeros padres, es que ellos tenían una clara percepción, un claro conocimiento del carácter de Dios y quién es Él. Esto es maravilloso. Estaban perfectamente, dice, conformes con la voluntad de Dios. Realmente fue una maravillosa creación que Dios hizo en el ser humano. En Patriarcas y Profetas, página 26, párrafo 0, dice: su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Nos preguntamos, ¿nosotros comprendemos hoy las cosas divinas? Tenemos revelación en la Biblia, en los testimonios, que son los libros del Espíritu de Profecía. Tenemos también la naturaleza como libro de texto. ¿Pero realmente comprendemos las cosas divinas? No. Todos los días dudamos, todos los días cuestionamos, todos los días vivimos tan solitarios y apartados de Dios que cuando llega la noche entonces nos acordamos, oramos, y cuando llega el amanecer nos despertamos y levantamos y somos como unos autómatas. Y cuando queremos hacer decisiones en cuanto a planes o proyectos o cualquier cosa que nos toque, no podemos comprender fácilmente las cosas divinas, y entonces a veces le pedimos señales a Dios para ver si es así o no. ¿No es cierto? ¿Cómo está nuestra mente? Podemos ver cómo Adán
tenía una capacidad de comprender las cosas divinas increíbles. Esa era la naturaleza de nuestro primer padre. Dice que entendía que Dios era omnipotente, omnipresente, omnisapiente. No solo era semejante en forma exterior a su creador, sino también mental y espiritualmente, y que estaba susceptible a desarrollarse aún más. Para que el hombre Adán conserve su inteligencia y siga llevando la imagen de Dios, le puso una condición que ya sabemos, obediencia perfecta y perpetua a la ley, que se revela en Génesis 2, 16, 17. También le dotó de facultad de la voluntad. La facultad de la voluntad es el poder que gobierna la naturaleza del hombre, poniendo las demás facultades bajo su dominio. La facultad no es el gusto ni la inclinación, sino el poder de decidir que obra en los hijos de los hombres para obediencia o desobediencia a Dios. Esta facultad, así como la facultad mental, tiene también dos áreas. Número 1, espiritual, y número 2, material. Así que vamos a ver la facultad de la voluntad espiritual en el área espiritual. La facultad de la voluntad en el área espiritual está íntimamente relacionada con ejecutar, hacer la voluntad de Dios que está expresada en su santa ley y en las órdenes que Él da a conocer al hombre. Y Dios le dio a conocer su voluntad, diciendo: de todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del mal, del bien y del mal no comerás, porque cuando comas, morirás. Aunque creados inocentes y santos, nuestros primeros padres no fueron puestos fuera de la posibilidad de obrar el mal. Dios podía haberles creado de modo que no pudiera faltar a sus requerimientos, pero en ese caso su carácter no se habría desarrollado. Su servicio no hubiera sido voluntario, sino forzado. El hombre no hubiera sido un ser moral libre, sino una mera máquina, un mero autómata. El Señor les otorgó libre albedrío para que puedan escoger servirle y obedecer voluntariamente a Dios. Por tanto, y antes que ellos recibieran en su plenitud las bendiciones que Él deseaba impartirles, debían ser probados. Su amor, su fe y su lealtad. Deuteronomio 8:2. Dios instruyó a nuestros primeros padres con respecto al árbol del conocimiento, y ellos estaban plenamente informados acerca de la caída de Satanás y del peligro de escuchar sus sugerencias. No les quitó la facultad de comer el fruto prohibido. Dejó que, como seres moralmente libres, creyeran su palabra, obedecieran sus mandamientos y vivieran o creyeran al tentador, desobedecieran y perecieran. El hombre solo podía conservar su feliz estado si era fiel a la ley del Creador. Y su fidelidad lo demostraría escogiendo creer en la palabra del Creador, y al creer obedecería el mandamiento de Dios y ejercería la facultad de la voluntad. En el área material, la facultad de la voluntad en el área material está relacionada con los trabajos de la rutina de la vida diaria. Pues para realizar cualquier trabajo se necesita hacer el ejercicio de la voluntad, y Adán y Eva estaban encargados del cuidado del Edén. Para que lo labrasen y lo guardasen. Perdón. Para hacer esas actividades, Adán y Eva tenían que hacer ejercicio de la voluntad, no debían estar ociosos. Nuestro Creador, que sabe lo que constituye la felicidad del hombre, señaló a Adán su trabajo. Para realizar sus trabajos, puso en actividad sus facultades mentales y físicas. En ese trabajo señalado por el Creador, también estaba revelada la voluntad de Dios. El que no trabaja, tampoco coma. Bien, otra facultad que le dio Dios al crear al hombre fue la facultad física. En Job 10, 8 y 11 dice: tus manos me hicieron y me formaron. Me vestiste de piel y carne y me trajiste con huesos y nervios. Adán era perfecta en su forma, fuerte, bien parecido, puro, llevaba la imagen de su Hacedor. El hombre salió de las manos de su Creador perfecto,
en su organización y bello en su forma. Era de elevada estatura y perfecta simetría. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de los hombres que hoy habitan la tierra. Leemos que en Génesis 6:4, Deuteronomio 3:11, que había gigantes en la tierra en esos días. Así que podemos ver que era evidente que Adán era de elevada estatura. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada. Resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Adán se hallaba en la perfección de la virilidad y era la más noble obra de su Creador. Cuando Adán salió de las manos del Creador era perfecto y no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado, ni tampoco había en él ningún tipo de flaquezas, debilidades. Dios le dotó de las facultades físicas para que el hombre pueda amar a Dios no solo con todo el corazón, el entendimiento y el alma, sino con toda la fuerza. Adán debía hacer uso de sus facultades físicas tanto en cosas temporales o materiales como en las espirituales. Adán debía consagrar la fuerza del cerebro, de los huesos y de los músculos del corazón y la vida al servicio de Dios en lo espiritual y en lo material. Y para que el hombre pueda mantener su estado de perfección tanto para lo espiritual como para lo material, él tenía que cumplir una condición: obedecer perfectamente la voluntad de Dios expresada en su santa ley. También le dio la facultad de hablar. Dice, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se comunican entre sí por medio de la voz o palabra audible, como está escrito. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, ahora pues descendamos, confundamos sus lenguas. Pero también cuando se comunican con los seres creados, lo hacen por medio de la voz audible. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Habló Jehová con nosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura fuisteis. Da a conocer sus leyes por medio de la voz audible. Habló Dios todas estas palabras diciendo. Así que Dios tiene facultad de hablar. Si hizo a Adán semejante a él, también tenía facultad para hablar. Cuando Dios creó al hombre a su semejanza, lo hizo. Dios habla clara y perfectamente, y al hombre que había creado para su gloria también le otorgó la facultad del habla, así como está escrito. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. En este texto bíblico es Adán el que está hablando y habla palabras claras y fáciles de comprender. Él salió de las manos del creador hablando con fluidez las palabras en toda su perfección y no emitiendo sonidos guturales. Y el Creador le otorgó esa facultad con algunos propósitos. Número 1, de que Adán y su descendencia le presenten sus alabanzas y adoración por medio de cantos. Número 2, de que comuniquen las órdenes de Dios a otros hombres y de que se puedan comunicar con su prójimo. Número 3, de que haga sus peticiones cara a cara y por medio de la oración. Número 4, de que pueda conversar. Número 5, de que el hombre le glorifique a Dios. Número 6, de que el hombre exprese su gratitud. Número 7, de que pueda enseñar. Y al hombre, obra maestra de la creación, fue el único ser creado de este planeta Tierra que Dios otorgó el don del habla. Los demás seres inferiores, aves, bestias, etcétera, no recibieron ese don. También le dio la facultad de comer. Al hombre que Dios había creado le otorgó la facultad de comer, como está escrito en Génesis 1:29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer.
Y le dio la orden diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. La facultad de comer que Dios le dio al hombre en su estado de perfección estaba bajo el dominio de la razón. Y porque al hombre se le había otorgado el don de la temperancia. Esta facultad también fue dada a los seres inferiores. ¿Quiénes son los seres inferiores? Los animales. También tenían este don antes de la caída. También le dio una facultad moral. Solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Al hombre, obra maestra de la creación, Dios le dio la facultad de comprender sus requerimientos para que reconociese la justicia y la benevolencia de su ley y sus sagrados derechos sobre él. Y del hombre se exige una respuesta obediente. Los demás seres inferiores que Dios creó en este planeta Tierra están sujetos a las leyes naturales, pero no a la ley moral. La orden de Génesis 2, 16, 17 fue una ley dada exclusivamente para el hombre y no para los seres inferiores. Dones sobrenaturales o espirituales. Ahora vamos a ver qué dones sobrenaturales le dio a Adán, nuestro padre. Los dones sobrenaturales se caracterizan porque no son propios del hombre, no son inherentes. Estos dones fueron otorgados al hombre por el Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. En Patriarcas y Profetas, página 25, párrafo 3, dice: el hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. También nos dice en el mismo libro, página 26, párrafo 0, su mente era capaz de comprender las cosas divinas, sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón, era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. En página 33, párrafo 2 del mismo libro, leemos: mientras permaneciesen fieles a la divina ley, su capacidad de saber, gozar y amar aumentaría continuamente. Constantemente obtendrían nuevos tesoros de sabiduría, descubriendo frescos manantiales de felicidad y obteniendo un concepto cada vez más claro del inconmensurable e infalible amor de Dios. Por esta razón, el hombre, antes de su desobediencia, amaba a Dios y amaba a su prójimo, como a sí mismo, y estaba capacitado para obedecer y amar la ley de Dios. El apetito estaba bajo el dominio de la razón, porque el hombre le fue dado el don de la templanza, y Adán se gozaba de estar en la presencia de su Creador. Y cuando Dios creó al hombre, lo hizo libre de la mancha del egoísmo. Y por eso sus acciones no eran en favor de sí mismo, sino para servir a Dios y a su prójimo. Para que en Adán permanezcan todos los frutos del Espíritu Santo, el hombre debía cumplir con la condición de obedecer en forma perfecta y perpetua la ley de Dios. Cumpliendo con esa condición, el hombre conservaría los dones del Espíritu Santo y se hubiera mantenido en estado de perfección los sentidos. Cuando Dios creó al hombre, Adán, a más de los dones naturales o facultades y los dones sobrenaturales, también les dotó de los sentidos, que son las vías de acceso al alma. Todos esos sentidos eran perfectos. Estas vías o sentidos son sentido de la vista, sentido del oído, sentido del olfato, sentido del gusto y sentido del tacto. El sentido de la vista, para que él pueda contemplar las maravillas de su ley. Asimismo pueda contemplar las obras que Dios había creado en la naturaleza, que era su libro de texto. Y en cada flor, en cada árbol, Adán aprendía más del carácter de Dios. Sentido del oído, para que Adán escuche el mensaje de Dios y su ley, pues Dios mismo era su maestro. Y de Dios recibía las instrucciones, y asimismo Dios le dio el oído, para que al escuchar el cántico de las aves que gorjeaban sus melodías alegres, y para que haciendo uso del talento del habla,
uniese sus voces en armoniosos cantos de amor, alabanzas y adoración al Padre y a su Hijo por las muestras de amor. Sentido del olfato, para poder percibir la grata fragancia de las flores que embellecían el huerto, pero también para captar el olor de las gigantes y deliciosas frutas que Dios había provisto para su alimento. Sentido del gusto, para saborear y degustar todas las frutas provistas por el Creador para su sustento físico, para distinguir lo que es dulce, salado, ácido, amargo, frío o caliente. Sentido del tacto, para distinguir entre lo suave y lo áspero, lo blando de lo duro. Todos estos sentidos, mientras el hombre permaneció leal a Dios, se mantuvieron en su estado de perfección. Facultades físicas se refiere al sistema musculoesquelético. También le dio esas facultades. En Patriarcas y Profetas, página 26, párrafo 1, leemos: cuando el hombre salió de las manos de su Creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura que Adán. No obstante, su forma era noble y plena de belleza. Facultad moral. Solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Los demás seres inferiores que Dios creó en la tierra están sujetos a leyes naturales, pero no a la ley moral. En Génesis 2, 16, 17 fue una ley exclusiva para el hombre y no para los seres inferiores. Y Adán fue dotado del don del amor para que pudiera obedecer la ley. En Romanos 13:10 dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Para terminar, quiero leer en el libro Patriarcas y Profetas la página 24 y el párrafo 3. Les invito a leer este capítulo hoy sábado. Mañana puede ser. Dice así: una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, corona de la creación para quien la hermosa tierra había sido aparejada. A él se le dio dominio sobre todo lo que sus ojos pudiesen mirar. Pues, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en toda la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. Aquí se expone con claridad el origen de la raza humana, y el relato divino está tan claramente narrado que no da lugar a conclusiones erróneas. Dios creó al hombre conforme a su propia imagen. No hay en esto misterio. No existe fundamento alguno para la suposición de que el hombre llegó a existir mediante un lento proceso evolutivo de las formas bajas de la vida animal o vegetal. Tales enseñanzas rebajan la obra sublime del Creador al nivel de las mezquinas y terrenales concepciones humanas. Los hombres están tan resueltos a excluir a Dios de la soberanía del universo que rebajan al hombre y le privan de la dignidad de su origen. El que colocó los mundos estrellados en la altura y coloreó con delicada maestría las flores del campo, el que llenó la tierra y los cielos con las maravillas de su potencia, cuando quiso coronar su gloriosa obra, colocando a alguien para regir la hermosa tierra, supo crear un ser digno de las manos que le dieron vida. La genealogía de nuestro linaje, como ha sido revelada, no hace remontar su origen a una serie de gérmenes, moluscos o cuadrúpedos, sino al gran Creador. Aunque Adán fue formado del polvo, era hijo de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y continuaremos el próximo viernes.